Pues ahí está el Estado de México con este arranque de campañas, tal como sucedió en Nayarit, en Coahuila y estos tres estados de la República que pues estarán atrapando la atención en las próximas semanas. ¿Cómo ves el panorama, Sergio? Sergio Aguayo. Mira, el panorama está clarísimo para todos los que querramos verla. Me pregunto qué pasa con el Nerón colectivo, A es ver. decir, con el Instituto Nacional Electoral y las autoridades electorales. Me parece que, bueno, los candidatos, cada uno está en su discurso y no voy a meterme a discutir eh, a quién creerlo, a quién no creerle. Esa es otra dimensión. Lo que me sorprende es la ausencia total y absoluta de una institución que fue creada para darle, no solo para organizar elecciones y para contar los votos, sino para darles legitimidad, para ungirlas de credibilidad y que los ciudadanos y los candidatos, después de la jornada, dijéramos, esta fue la voluntad ciudadana. Lo que estamos viendo, eh, Carmen, auditorio, es la típica elección tridimensional mexicana. Una parte es democrática, indudablemente. Hay un sector de la población que sí va a las urnas, que sí vota. Otra parte es la elección de los pobres, en la cual la compra y coacción del voto se dan a la vista de todos y resulta, es ahí donde empieza a notarse eh, en serio la ausencia del Instituto Nacional Electoral. Y finalmente está la elección del crimen organizado, en donde, por un lado, nos están diciendo otras autoridades sobre, por ejemplo, Capela en el estado de Morelos, que repite eh, el control que está imponiendo el crimen organizado sobre presidentes municipales, eh, es control que se extiende a la hora de poner candidatos y de llevar a las urnas y de inducir el voto en las urnas. Lo lamentable, lo preocupante es que pues el INE se la pasa cantándose a sí mismo con 7 liras o liras y orquesta de cuerdas, eh, viviendo en un universo pues que solo comparten ellos y unos cuantos más. Eh, Confieso que no sé qué, vamos, que me resulta profundamente decepcionante ese Instituto Nacional Electoral y su cauda de obles que compiten para ver cuál está más al servicio del gobernador y de los grupos políticos, de los grupos de poder fácticos de cada estado. Estamos, eso, frente a una mirada que tiene que ver con las instituciones, con los candidatos, con los partidos y con un asunto general de cómo se ven estas elecciones 2017. Lorenzo Meyer. Bueno, en el pasado, Carmen, las elecciones tenían como característica, era su característica principal, el no tener ningún contenido, en particular en el Estado de México. Ahí ya se sabía desde el principio que la lucha era interna, era entre el propio grupo, que a veces se llegaba al asesinato de los candidatos, pero todo era dentro. El voto en realidad no contaba. Ahora podemos decir que hay un cambio y un cambio sustantivo. Ahora sí hay competencia y no solamente es competencia entre candidatos. Estos candidatos representan a ellos y a proyectos distintos. Así que ahí está en el Estado de México uno de los elementos centrales de la democracia, pero está el otro elemento, que es que las elecciones sean limpias y que el campo esté parejo para todos los candidatos. Ahí se parece esto a las elecciones del pasado, en donde el Estado se vuelca en favor del candidato oficial y minimiza, margina al resto del grupo, de los grupos opositores, del quehacer político del Estado. Se parece esto tanto a lo que era desde el principio,
son de 1929 a ahora, son, si las matemáticas no me fallan, 88 años del mismo partido. Esto está para el Guinness Book of Records, un dominio pero fuerte. En el último encuentro que hubo entre las urnas y los aspirantes a gobernadores en el Estado de México, bueno, Peña Nieto ganó, pero de calle. Estas elecciones que ahora hay en América Latina y que ya hubo en México de diferencia de 1%, 2%, etcétera, no, hombre, ahí no tiene nada que hacer, son elecciones ganadas de antemano, o eran. El punto ahora es que a pesar de todo el aparato del Estado en el Estado de México, que llega a situaciones risibles. En Aristegui Noticias cualquiera podía estar viendo desde hace días que la elección ya había volcado al aparato estatal todos los secretarios de Estado, algunos que ni imaginábamos que tuvieran que ver con las elecciones, todos estuvieron después del llamado que les hizo Osorio Chong a que ahí mostraban su calidad de disciplina a las órdenes del presidente. Bueno, los dineros van a correr y ya corrieron y están corriendo y hay tarjetas, esta cosa tan realmente deleznable, como en una democracia que se supone normal, se tiene que dar tarjetas y repartir bienes a los votantes. Bueno, esto es lo antiguo. Están las dos fuerzas, Carmen, bien claras en el Estado de México. La parte del Estado, del partido de Estado, funcionando como siempre. El Instituto Nacional Electoral dice, bueno, pues como no habían empezado las campañas, pues a mí nadie me había avisado y yo no me meto. Sergio Aguayo dice, bueno, pues eso muestra la naturaleza del INE, en efecto. Entonces ahí está el aparato de Estado, pero hay ya un cambio en la sociedad. Espero, no estoy seguro, que ya no vuelva a ser lo que fue todavía en 2012, de un arrase completo del PRI, sino que haya esta competencia, a pesar de que se trata de o intentan hacer una elección de Estado. Así que ahí tenemos Denise Dresser, Coahuila, Nayarit, Estado de México, 2017. ¿Cómo lo ves tú? Empezando por el Estado de México, estamos presenciando en el Estado de México una operación de Estado para ganar el Estado. Increíble ver al secretario de Hacienda repartiendo pensiones, al gabinete presidencial en pleno, repartiendo dádivas con la esperanza de obtener votos. Y con ello vemos que aquello por lo cual se luchó tanto en las reformas electorales de 1996 y 1997, la equidad electoral. Y las subsecuentes. Sí, absolutamente tirada por la borda. ¿Qué buscaban esas reformas fundacionales de la transición? Pues cortar el cordón umbilical entre el gobierno y el partido, entre el gobierno y el PRI. Y aquí lo que hemos visto es una operación quirúrgica para volver a coser ese cordón umbilical para que el gobierno pueda hacer campaña abiertamente en favor de su partido, desnivelando el terreno de juego, porque los partidos de oposición no tienen acceso a esos recursos, a ese tiempo mediático, a esas carretadas de dinero. Y recordando lo que acaba de mencionar Sergio, la gran interrogante es, ¿y el INE? El Instituto Nacional Electoral, aquella institución que fue la joya de la corona, la joya de la transición, argumentando pues que no habían empezado aún las campañas. Y eso me lleva a algo aún más preocupante. La semana pasada se nombraron 3 nuevos consejeros del INE. No tengo la menor idea de quiénes son, de dónde vinieron, cuáles son sus perfiles. Sé que cada uno representa algún partido. Todavía hace menos de 10 años, los nombramientos de los consejeros del INE eran tema nacional. Los auscultábamos, había comparecencias, gran debate público. Llegaron a estar ahí en el INE, pues,
grandes personajes de la transición, como José Woldenberg. Ahora no tenemos idea de quiénes son estos consejeros, porque el INE dejó de ser la joya de la corona. Mauricio Merino, en su libro El futuro que no tuvimos, argumenta que la transición se echó a perder precisamente en el 2003, cuando en lugar de haber un consenso en el Congreso, un consenso partidista, para elegir a los consejeros, como había sido el caso, hubo una operación política en un VIPS, en la que participaron el Bester Gordillo y creo que era Germán Martínez por parte del PAN, y se repartieron el Consejo General del entonces IFE. El INE se volvió entonces pues en un órgano de extensión, digamos, de la voluntad de los partidos. Y tan es así que el INE ha guardado un discreto silencio en torno a esto. Y peor aún en el caso del Partido Verde, lo vimos en la elección del 2015. Lamentable la actuación de Lorenzo Córdoba y el resto de los consejeros en esa coyuntura. Pero regresando al Estado de México, interesante ver que en algunas encuestas la candidata de Morena, Delfina Gómez, va a la delantera, o por lo menos está a la par que los otros candidatos. Creo que está aprovechando el hastío, la insensibilidad, la rapacidad del PRI y la desilusión con los partidos tradicionales, incluyendo el PAN. Ojalá que la candidata de Morena gane. Y no lo digo porque yo sea morenista. Nos daría un año, un poco más, para acatar, para contrastar, para medir la distancia entre lo que Morena promete y lo que ofrece, porque dice que sí es un partido que se cuece aparte. Pues ojalá que ganara Delfina Gómez para ver si eso es cierto.